Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Para hoy tenemos la hermana menor de la Dominar 400, la Dominar 250 de la marca Bajaj. Como es de costumbre, en este video les comentaré sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo por medio de combustible, precio y miraremos algunas motos que podrían ser su competencia. Los colores disponibles para Colombia y los colores en la India, que es su país de origen, para que dejes tu opinión en los comentarios cuáles te gustan más. Y otros datos interesantes para aquellas personas que estén pensando en adquirir esta Sport Touring de 250 centímetros cúbicos. Antes de continuar, agradecimientos al grupo UMA, grupo CP, ubicados en Dos Quebradas, Risaralda, por permitir la grabación de este contenido. Dirección y teléfono en pantalla para más información. Esta Dominar 250 podríamos decir que es una de las más equipadas de su segmento y con muy buena relación costo-beneficio, y su uso está orientado para recorridos largos fuera de la ciudad. Iniciemos con su tren delantero, donde tenemos una suspensión invertida con barras de 37 milímetros y un recorrido de 135 milímetros. En los frenos tenemos un disco de 300 milímetros con ABS con pinza de 4 pistones con anclaje radial de la marca Vaibre con línea del freno blindada, y su llanta con una medida 180-17 de la marca MRF Sellomatic o Tubeless. En la parte posterior, una monosuspensión con nitros ajustable en precarga y con un recorrido de la rueda de 110 milímetros. Su disco es de 230 milímetros con ABS y caliper monopistón Vaibre con línea del freno blindada, y su llanta 130-70-17 de la misma marca que la delantera. Su iluminación es completamente LED, tanto en su stop, direccionales y su faro, con una visibilidad, según la marca, hasta 1.5 kilómetros. Los comandos retroiluminados de color azul, donde tenemos luces bajas y altas, direccionales, pito o claxon y luz de paso o cortesía, y para el derecho interruptor de corte de corriente, interruptor de cambio de luces en 2 posiciones y arranque eléctrico. Su panel de instrumentos digital con iluminación invertida está dividido en uno principal y secundario, donde en este último vemos indicador de mal funcionamiento, indicador de alta temperatura, indicador de batería, logo de Bajaj, indicador de soporte lateral desplegado y el indicador del ABS. Y en su pantalla principal tenemos indicador de revoluciones, hora, velocímetro, nivel de combustible, odómetro, neutra, indicador de baja presión del aceite, direccionales, indicador de límite de revoluciones y 2 botones para los ajustes, y con el izquierdo cambiamos entre el odómetro, el trip 1 y el trip 2, y por último la llave de recordatorio de mantenimiento. Y antes de pasar a su motor, invito a las personas que llegan por primera vez a este canal para que se suscriban, no tiene costo, es gratis, y activar la campana de notificaciones para estar enterados de primera mano de nuevo contenido. Y bienvenidos a este canal Res Motos. En la parte mecánica tenemos un motor de un solo cilindro de OHC o doble árbol de levas en cabeza, cilindrada de 248.77 centímetros cúbicos, diámetro y carrera del pistón de 72 milímetros por 61.1 milímetros, relación de compresión de 11:9:1, tecnología DTSI, encendido digital, para este caso por doble bujía, inyección electrónica, refrigeración por líquido, cuenta con embrague antirrebote y su transmisión es mecánica de 6 velocidades. Su potencia máxima es de 26.63 caballos a 8.500 revoluciones y un torque máximo de 23.5 Nm a 6.500 revoluciones. Su máxima velocidad, dependiendo de las condiciones, puede superar los 140 km por hora. Y ahora escuchemos un momento su motor.
La capacidad de combustible es de 13 litros o 3.4 galones. Su autonomía en promedio está por los 30 kilómetros por litro o 113 kilómetros por galón. Puede ser más o menos dependiendo de la exigencia que se le haga a la motocicleta y otras variables. Y la gasolina recomendada sería extra debido a la compresión del motor. La altura del asiento es de 800 milímetros, mi estatura es de 1,62 para que sirva de referencia, la postura de manejo es erguida, su peso es de 180 kilos, para nadie es un secreto que la moto es algo pesada, en este aspecto ya dependerá de la habilidad de cada persona. Entre otros detalles tenemos visor para verificar el nivel del aceite, sensor en el soporte lateral con apagado de motor, doble puerto de carga tipo USB, defensas tipo sliders, kit de arrastre con cadena horrinada, chasis de doble viga perimetral que permite mayor rigidez y estabilidad. Y para tener en cuenta los gastos de la moto, la capacidad para cambio del aceite según el manual es de 1700 mililitros con una viscosidad recomendada 10W50. Los colores disponibles en Colombia son gris piedra, negro infinito y azul mate como la de este video. Y como dato adicional, los colores disponibles en la India, donde es fabricada esta moto, es Racing Red, que sería un rojo con blanco, negro brillante con blanco, y Citrus Rush, que sería un amarillo con blanco. Me gustaría que dejara tu opinión en los comentarios cuál de estos colores te gusta más. Garantía en Colombia, 20.000 kilómetros o 12 meses lo primero que suceda. El precio, que no incluye SOAT ni matrícula y que está sujeto a cambio sin previo aviso, es de 14.199.000 pesos colombianos y la conversión a otras monedas sería de $3.198, 63.886 pesos mexicanos, 11.935 soles peruanos o 16.777 reales brasileños. Y su precio con trámites es de 15.260.000 pesos, aproximadamente unos 3.436 dólares en este punto del grupo UMA en Dos Quebradas, Risaralda. Ahora demos un vistazo a otras motos de 250 centímetros cúbicos que podrían ser su competencia, teniendo en cuenta que la disponibilidad dependerá de cada país. Tenemos la nueva Benelli 251S, la Honda CB 250 Twister que sigue vigente en algunos países, la NK 250 de CF Moto, la Venom 250 de Victory, la Benelli TNT 25N, la FZ25 de Yamaha o Fazer FZ25 para Brasil, la Gixxer 250 y por qué no la nueva Honda CB 300F cuyo motor se acerca más a una 250 que a una 300. Esta Dominar 250 tiene varias características importantes como su iluminación full LED, barras invertidas, el apartado de los frenos está muy bien por el tipo de caliper que tiene y por el sistema antibloqueo de frenos conocido como ABS para las dos ruedas y que además tiene embrague antirrebote. Por el lado del diseño es bastante robusto y corpulento gracias a las cubiertas del tanque con una apariencia entre comillas corta porque no se nota ángulos puntiagudos en sus partes plásticas así como se ve en la quilla. En términos de diseño ya es cuestión de gustos. Y por el lado de los accesorios en el mercado encontrarás bastantes como handlebars, cúpula, parrilla, top case o maleteros, protectores metálicos, así como los ves en las imágenes. Sería importante si alguna persona que tenga esta moto nos comparta en los comentarios su experiencia con la Dominar 250, algo que sería de utilidad para aquellas personas que estén pensando en comprarla. Como cualquier moto puede ser susceptible a fallas o problemas de ensamble y esto aplica para todas las marcas. En la pantalla final te dejo el video de la nueva Dominar 400 Touring y una lista de reproducción de otras motos de la marca Bajaj. Apoya este contenido dejando tu like y compartiéndolo en tus redes sociales. Como siempre, gracias si llegaste hasta la parte final de este contenido. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.